hace diagnóstico? Porque muchas de las corrientes humanas es, por un lado, dar a conocer cómo funciona el diagnóstico estético en Gestalt, en qué consiste, pero también el poder hacer esta diferencia desde las bases humanistas y fenomenológicas de la terapia Gestalt para que comprendamos cómo si es un diagnóstico que tiene objetivos un tanto diferentes y que se mueve sobre una base mucho más centrada en el aquí y en el ahora y sobre todo que está mucho más ajustada a cada persona, a cada situación en particular. Entonces, quisiera empezar con esta frase de Laura Pearls. Laura Pearls, obviamente, una de las fundadoras de todo el enfoque de psicoterapia gestal, y ella menciona o mencionaba que los conceptos fundamentales de la psicoterapia gestáltica son de orden filosófico y estético más que técnico. En esta frase, Laura Pearls intenta transmitir la importancia de que nosotros nos abramos a la posibilidad de ver al paciente como una persona desde lo que está ocurriendo en la relación, no tanto centrados en estos análisis o interpretaciones acerca del funcionamiento de la persona, que lo que originan es un distanciamiento del terapeuta y del paciente. Laura Pearls, entonces, como muchos otros terapeutas gestálticos, están muy cerca de todos los aspectos estéticos y artísticos en la expresión humana. Entonces, mm, mucho de lo que hoy me interesa compartir es cómo esta estética no se refiere tanto al desarrollo de habilidades artísticas, sino a una perspectiva que se centra en una mirada estética del paciente. Pero antes de que lleguemos a ese punto, para mí es importante aclarar cuáles podrían ser los objetivos de un diagnóstico, de cualquier tipo de diagnóstico al interior de la psicoterapia. Me parece que uno de los objetivos más importantes de cualquier diagnóstico que nosotros realicemos es comprender el funcionamiento general del paciente, buscar cuáles son las formas en las que el paciente vive, de qué manera se relaciona, cuáles son sus posibles digamos, sus formas en las que percibe la vida o la realidad. Y en este conocimiento, en esta comprensión del funcionamiento del paciente, también obviamente el diagnóstico va encaminado a identificar las dificultades que afectan su calidad de vida. Mucho de lo que hemos aprendido en la línea del diagnóstico clínico es la identificación de las llamadas psicopatologías, ¿no? Que son estas perturbaciones del funcionamiento del ser humano que afectan varias esferas de su vida. Y, sin embargo, uno de los objetivos más importantes desde mi punto de vista de cualquier diagnóstico en psicoterapia es funcionar como un apoyo, como una herramienta en la toma de decisiones respecto al tratamiento y el tipo de ayuda que el paciente necesita. Me parece que este punto, el diagnóstico como un principio para la toma de decisiones, se comparte desde cualquier enfoque. Cuando realizamos un diagnóstico, lo que nos interesa es saber qué necesita esta persona, cuál es el tipo de tratamiento o los apoyos que requiere. Entonces, estos me parece que pudieran ser las bases generales que de alguna manera apoyan la necesidad en cualquier enfoque de realizar un diagnóstico. Sin embargo, lo que me interesa el día de hoy revisar es que para la Gestalt existen dos tipos de diagnósticos. Uno, el diagnóstico extrínseco, que conocemos como diagnóstico clínico, el diagnóstico tradicional, y el diagnóstico intrínseco, que es el diagnóstico estético. El diagnóstico extrínseco ya sabemos que utiliza por lo regular herramientas estandarizadas, test, pruebas, baterías, dibujos proyectivos, test aperceptivos y una gran variedad de herramientas que, sumadas a la observación clínica, nos dan la posibilidad de realizar una comparación de los síntomas o las características de un paciente en particular con estándares que se encuentran ya establecidos. Para nosotros, terapeutas que hacemos diagnósticos, o para los terapeutas que hacen diagnósticos basados en la psicometría, el estándar que actualmente se encuentra como paradigma, pues es el DSM-5, ¿no? Ahí es a donde vamos a comparar los resultados que nuestra batería de pruebas arroja para saber en dónde encaja
y cuál es el lugar que corresponde a este paciente dentro de las características que posee. Sin embargo, este diagnóstico extrínseco, si ustedes han tenido la posibilidad de realizar un diagnóstico utilizando herramientas psicométricas, se van a encontrar con que la mayoría de las veces los diagnósticos no acomodan del todo para los pacientes, ¿no? Siempre hay partes que faltan o que sobran y no parece que una patología o una psicopatología acomode o calce perfectamente con cada paciente. Sin embargo, en la mayoría de los terapeutas o psicólogos que utilizan este tipo de diagnóstico extrínseco, surge más de la necesidad que el terapeuta tiene de dar orden a su trabajo, de intentar encontrar ya de una manera como mucho más estructurada. Si este paciente tiene tal patología, esto es lo que necesita. Y claro que eso alivia mucho la ansiedad de vivir desde la expectación de qué sucede con el paciente, con qué me voy a encontrar, porque si nosotros nos vamos al DSM-5, inclusive el DSM-5 ya nos dice qué tipo de tratamiento requiere, cómo debemos de trabajarlo, cuál es el pronóstico del caso, con qué es lo que nos podemos esperar. Nos habla inclusive de niveles de gravedad, nos da especificadores, un montón de elementos que para la mayoría de terapeutas que hacen diagnóstico clínico, pues les acomoda para sentirse mucho más tranquilos y con, digamos, con mayor seguridad del trabajo que deben hacer con este paciente. Sin embargo, les decía, esto corre el riesgo de comprender o de vivir con la experiencia de que no a todos los pacientes les acomoda el diagnóstico de la misma manera. Por eso es importante que nosotros comprendamos que el trabajo en Gestalt desde el diagnóstico estético es diferente. Debemos de partir primero por recordar que al interior del núcleo de la Gestalt nos encontramos con características como la primacía del aquí y ahora por encima del allá y entonces, es decir, basándonos en lo que está ocurriendo aquí, en lo que sucede en este momento y no en las situaciones del pasado. Es también un tipo de terapia que tiene como núcleo el trabajo experiencial, es decir, el trabajo de poner en acción lo que nosotros estamos viendo o estamos de alguna manera identificando en el paciente. También dentro del núcleo de la Gestalt nos encontramos con la irrepetibilidad y de cada experiencia, de cada situación, pero también con que cada paciente es único. El trabajo de Gestalt con los pacientes se da de paciente a paciente de manera distinta. No podemos hablar de que un paciente que muestra características, por ejemplo, de depresión, vamos a trabajar siempre de la misma manera con él. Y sobre todo, al interior del núcleo de la Gestalt, comprender que es un enfoque relacional, es decir, el terapeuta Gestalt está involucrado en la relación, a diferencia del diagnóstico clínico tradicional, donde el terapeuta es un evaluador, ¿no? que hace un trabajo de análisis y un análisis lógico. Acá el terapeuta es parte del proceso de evaluación. Si nosotros entonces aceptamos y comprendemos la importancia de estos elementos para que la Gestalt se conforme como este modelo humanista, este modelo existencial y fenomenológico, nos podemos dar cuenta cómo la idea de hacer un diagnóstico tradicional basado en herramientas psicométricas y en un estándar como puede ser el DSM-5, pues se encuentra muy alejado de lo que busca la Gestalt, ¿no? De los principios que nosotros trabajamos. Inclusive vulnera este tipo de relación que nosotros queremos promover con el paciente, porque estamos viendo al paciente como a un objeto que puede ser analizado y que puede ser ajustado dentro de ciertos parámetros. Y eso obviamente nos pone en una relación de distancia que no promueve el crecimiento en el campo. Entonces, bueno, este núcleo de la Gestalt es importante también para que nos preguntemos si es necesario el diagnóstico en Gestalt, ¿no? Cuando nosotros pensamos en las posibilidades que brinda la Gestalt para el crecimiento humano, basándonos en la experiencia, en el darse cuenta, en la posibilidad de que el paciente viva lo que ocurre en la sesión, podría parecernos en algún momento que el diagnóstico está un poquito de más, como lo importante de centrarnos en el aquí y en el ahora pudiera hacernos creer que realizar una comprensión profunda del funcionamiento de la persona pudiera sobrar. Sin embargo,
la parte importante que hay que comprender aquí es que la Gestalt siempre ha hecho un tipo de diagnóstico estético que se centra en identificar las interrupciones, los patrones o las pautas que se encuentran fijadas y que interrumpen la posibilidad del paciente de tener un funcionamiento y un contacto sano con su campo y también de satisfacer sus necesidades. Este tipo de diagnóstico o pautamiento que realizamos con los pacientes está inserto en cada momento del trabajo que realizamos. Para los terapeutas Gestalt es importantísimo que nosotros podamos identificar desde dónde el paciente está bloqueando su capacidad de vivir una vida mucho más sana, de ser una persona más completa, desde dónde está fragmentándose a sí mismo en su relación con los demás y con su medio. Entonces, el diagnóstico en Gestalt es y siempre ha sido necesario para comprender el funcionamiento de la relación que nosotros establecemos con los pacientes. Por muy espontánea y creativa que sea la experiencia terapéutica en Gestalt, no es azarosa, no hacemos las cosas al azar, no vamos a la sesión intentando ver qué sucede, qué pasa, a ver qué ocurre, sino que nuestra posibilidad de estar en contacto pleno con el paciente nos brinda también opciones para saber qué hacer y qué elegir. Entonces, a pesar de que es creativa y espontánea, no es al azar. Siempre está involucrado ahí el diagnóstico, es decir, la comprensión profunda del paciente y también la comprensión profunda de su funcionamiento en torno a la autorregulación organísmica. En este diagnóstico intrínseco que está actualmente promoviéndose mucho desde esta psicoterapia Gestalt contemporánea, ¿no? De la mano sobre todo de grandes terapeutas Gestalt como son Gianni Franceschetti, como son Dan Bloom, Margarita Españolo, bueno, una gran cantidad de terapeutas Gestalt que ahorita están muy interesados en el desarrollo de una perspectiva mucho más basada en, no solamente en evidencias, sino también en lo evidente, ¿no? En lo que ocurre con el paciente, pues estamos retomando esta idea de buscar estructurar y tener una línea que nos permita una comprensión mucho más ajustada a nuestro modelo, dejar de utilizar otros modelos o de mezclar otros modelos para la elaboración de un diagnóstico y que nosotros como terapeutas sí tengamos la posibilidad de saber específicamente en qué debemos fijarnos o sobre qué debemos poner nuestra atención cuando trabajamos con los pacientes. Y esta es la perspectiva estética, es un diagnóstico intrínseco. A diferencia del diagnóstico extrínseco, donde se busca realizar una comparación de los patrones o los síntomas del paciente con estándares ya establecidos, el diagnóstico intrínseco busca no que sea el terapeuta quien realice el diagnóstico, porque esta es la parte que me interesa más clarificar el día de hoy. En Gestalt, el diagnóstico intrínseco lo realiza el propio paciente desde la valoración que él hace de su propio funcionamiento a partir de los aprendizajes que tiene, de lo que va adquiriendo en torno a las herramientas con las que va construyendo una mayor conciencia sobre sí mismo, es el propio paciente quien empieza a darse cuenta de las formas en las que se interrumpe y es el mismo quien va tomando decisiones en torno a lo que quiere hacer y a lo que necesita desde eso que se está dando cuenta. El terapeuta funciona como un apoyo, moviéndonos mucho desde mostrarle al paciente lo que nosotros observamos, pero también desde mostrarle qué es lo que nos ocurre cuando estamos en contacto con él. Entonces, para que nosotros podamos el día de hoy clarificar en qué consiste la perspectiva estética, quiero revisar unos puntos que son como muy básicos. Lo primero, hay dos significados de la palabra estética actualmente. Una que se refiere mucho a toda esta cuestión de la belleza, del arte, de los principios estéticos en torno a lo que es bello, ¿no? A lo que puede ser bonito y a las cosas que pudieran ser desde un punto de vista artístico, digamos, feas. Y esta parte en Gestalt, aunque no la desconocemos y nos interesa, no es la que nos importa. El término que nosotros utilizamos para describir lo que significa la estética en Gestalt viene mucho del concepto que Alexander Baumgarten promueve de la estética como el estudio de los fenómenos a través de los sentidos. Es decir,
cómo nosotros, a través de lo que percibimos, a través de lo que pasa a través de nuestros cinco sentidos, pero a través también de las sensaciones, de lo que nosotros estamos sintiendo, podemos apreciar lo que ocurre, el funcionamiento de los fenómenos externos para poder identificar lo que llamamos criterios estéticos, que en un momentito más lo voy a mencionar. Y este sentido estético, de esta mirada estética que es importante que el terapeuta desarrolle, es opuesta a la mirada lógica o al análisis lógico de lo que ocurre con los pacientes. Mientras que en el diagnóstico clínico tradicional nos movemos desde una perspectiva lógica y analítica, acá en el trabajo con los pacientes y la identificación de sus pautas y su funcionamiento, nos movemos desde una mirada sensitiva, a través de poder ser sensibles desde cómo está experimentando el paciente lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, en la frontera de contacto en la relación con el terapeuta y con lo que ocurre en su medio. Entonces, uno de los puntos importantes que estaré remarcando el día de hoy es que para que se pueda dar esta perspectiva estética, debe estar basada en una mirada estética del terapeuta, que sepa apreciar el funcionamiento, el cómo de la experiencia del paciente. También es importante comprender que en esta perspectiva estética se trata de un diagnóstico del aquí y el ahora. Es un diagnóstico fluido que no busca cristalizar el concepto que nosotros tenemos del paciente, ¿no? Aquí nos alejamos mucho de los términos de decir, es que este es un paciente psicótico, es un paciente con esquizofrenia, es un paciente depresivo, sino que más bien nos centramos en la experiencia de lo que ocurre aquí. Y claro que podemos hacer uso de estos términos, ¿no? Decir, por ejemplo, estoy observando que el paciente y la actitud del paciente es depresiva, pero es muy diferente a decir que este paciente es depresivo, que encasillarlo o como decimos, etiquetarlo desde un concepto que no podemos utilizar porque eso sería intentar definir al paciente. Y en Gestalt, pues no se puede definir a la persona, no hablamos de que la persona es, sino que está siendo. Entonces, en esta experiencia del aquí y el ahora, el diagnóstico es fluido y es cambiante. De sesión a sesión va a ser diferente. Esta perspectiva estética, obviamente, que se basa en lo sensorial y lo sensitivo, no busca comparar con lo que ocurre con otros pacientes, no busca comparar con los estándares que están establecidos, sino promover el darse cuenta, lo que está ocurriendo en la experiencia de contacto entre terapeuta y paciente. ¿Qué evaluamos entonces? Cuando nosotros hablamos de la perspectiva estética, no solamente significa estar atento y abierto al contacto con el paciente, sino también saber qué mirar. ¿Desde dónde vamos a mirar al paciente? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué es lo que queremos observar cuando estamos frente al paciente en la relación que establecemos cada sesión con ellos? Lo primero es comprender que al interior de la Gestalt hay algo que podemos considerar que son valores estéticos. Esto habla de las formas en las que nosotros nos relacionamos, no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos. Y hay 4 valores estéticos principales que necesitamos nosotros evaluar y valorar en la relación con los pacientes. El primero es la frontera de contacto. Necesitamos estar muy atentos a la emergencia de las necesidades en la relación. Cómo surgen en el paciente, si las necesidades realmente surgen como figuras con fuerza, si realmente está puesta la energía en las necesidades que están surgiendo o en cambio son necesidades que son débiles, que están apagadas, que no hay energía suficiente. Y también queremos observar el funcionamiento del self, cómo opera el paciente en la relación con nosotros y también cómo operamos nosotros en la relación con el paciente. Entonces debemos estar muy atentos a lo que ocurre en el entre de la relación, en lo que está sucediendo entre el terapeuta y el paciente. Quiero recordar aquí algo que les mencionaba hace un ratito, que en este diagnóstico estético nosotros no estamos mirando al paciente desde fuera, no nos
no nos alejamos desde una perspectiva donde nosotros estemos viendo al paciente, analizándolo, observándolo desde una mirada clínica, sino que nosotros estamos insertos en la relación. Y todo lo que ocurre con el paciente, lo que el paciente hace, lo que el paciente dice, sus movimientos, sus gestos, la forma en la que está sentado, su postura, eso tiene un impacto en nosotros. Va generando un impacto en nosotros y nosotros estamos abiertos a esta sensibilidad. Vamos a poder notar cómo cuando el paciente llora y está afligido por algo que le está sucediendo, eso tiene un impacto en nosotros. Pero también todo lo que nosotros hacemos como terapeutas, nuestra manera de hablarle al paciente, la forma en la que nosotros nos dirigimos, nuestra postura, la manera en que utilizamos nuestra voz, nuestras palabras, también tiene un impacto en el paciente. Por eso es importante comprender que todo lo que ocurre en la frontera de contacto es un valor estético al que nosotros debemos estar atentos. Obviamente también en la búsqueda de un diagnóstico estético, uno de los elementos más importantes, pues es observar el contacto, cómo el paciente se relaciona a través del contacto, sobre todo a través de las funciones de contacto, es decir, cómo utiliza sus sentidos para percibir lo que ocurre fuera de su organismo, cómo se mueve, cómo habla, cómo expresa sus pensamientos, cómo expresa sus emociones. Estas funciones de contacto, que son la forma en la que el paciente conecta y contacta con lo que está sucediendo afuera. Y en esta mirada, para que nosotros evaluemos y valoremos lo que ocurre con el contacto, pues también tendremos que estar atentos a las cualidades estéticas, estas cualidades estéticas que en un ratito más les voy a compartir. Otro de los valores estéticos a los que debemos estar atentos es al self y a la integración de la experiencia como una totalidad. La mayor parte del tiempo, los pacientes que acuden a nosotros para recibir atención son pacientes que se encuentran fragmentados, no son capaces de integrar la experiencia total de lo que ocurre en su aquí y ahora y alienan ciertas partes de lo que sucede. Pueden ser conscientes tal vez de lo que ocurre dentro de ellos, pero no están conscientes de lo que ocurre fuera. Apagan sus sentidos para no escuchar, para no mirar, nos preguntan, ¿qué dijiste? No te entendí. Y entonces no alcanzan a integrar mucho de lo que ocurre afuera. Pero también puede suceder al revés. Tal vez estén más atentos a lo que ocurre afuera, están siendo capaces de hacer contacto con la experiencia de lo que ocurre en el medio o lo que ocurre con el otro, pero no son capaces de integrar la experiencia interna. Entonces, nos interesa mucho saber si el paciente es capaz de integrar este self en la relación con el terapeuta, si es capaz de integrar lo que ocurre como una totalidad que para él tenga un sentido. ¿Mm? Y por último, el valor estético del ajuste creativo. Al interior de la terapia Gestalt nos interesa valorar cómo el paciente se presenta para resolver las adversidades que ocurren en su vida, si tiene la capacidad de ajustarse de una manera flexible y si realmente está como ajustándose desde las condiciones que operan en el campo, desde los apoyos y los autoapoyos que en este momento se encuentran presentes en la relación que se establece al interior de las sesiones. Estos 4 valores estéticos están siempre presentes en el trabajo que hacemos con los pacientes y debemos estar muy atentos al funcionamiento no solamente del paciente en términos de estos valores estéticos, sino también cómo me muevo yo en estas 4 formas de interacción entre el terapeuta y el paciente. Es decir, aquí yo no me puedo sustraer de la ecuación porque entonces no estaría haciendo un diagnóstico completo. Recordemos que todo lo que yo hago, lo que siento, lo que estoy pensando en la relación con el paciente, forma parte del campo y por ende forma parte también de este diagnóstico estético. ¿Cuáles son entonces estas cualidades estéticas del contacto a las que debemos estar muy atentos? Esta es la parte posiblemente más característica de nuestro diagnóstico intrínseco porque tiene que ver con todas aquellas cualidades que están presentes en el contacto sano. Cuando nosotros podemos
observar estas cualidades y están presentes, podemos entonces valorar que el paciente se está moviendo desde la congruencia y está utilizando sus potencialidades para satisfacer sus necesidades y hacer un contacto pleno y significativo por el otro. Estas cualidades estéticas no son solamente elementos que aparezcan en la conducta del paciente, no son solamente situaciones obvias que nosotros podemos observar en su fenomenología y a través de sus funciones de contacto, sino que también son sentidas por el paciente. El paciente es capaz de percibir en sí mismo la presencia o la ausencia de estas cualidades estéticas del contacto. Pero también nosotros como terapeutas podemos ser sensibles a la presencia o a la ausencia de estas cualidades estéticas. Para los terapeutas Gestalt, muchas de estas cualidades pueden ser vividas y percibidas en términos de la gracia, la fluidez, la claridad, el brillo, el equilibrio y el ritmo del contacto del paciente con el campo. Cuando nosotros observamos a un paciente y la forma en la que se relaciona con nosotros y con lo que está ocurriendo en la sesión, nosotros podemos darnos cuenta cuando un paciente está funcionando de manera completa y está utilizando sus potencialidades para satisfacer sus necesidades y también para atender la relación. ¿Mm? Eso lo podemos sentir cómo el paciente está siendo una persona completa y eso lo sentimos, ¿no? Yo me señalo aquí en el pecho porque la mayor parte del tiempo yo me siento aquí una energía, ¿no? Es una especie de alegría y vitalidad que yo siento cuando veo que un paciente está moviéndose de manera sana en el contacto. Y la ausencia de estas cualidades también puede ser sentida por el paciente y por el terapeuta. La mayor parte del tiempo utilizamos términos opuestos para definir la ausencia de estas cualidades en el contacto. Llegamos a pensar o a decirle al paciente, hoy te noto más apagado, hoy te noto como más apachurrado. El paciente puede decir, a lo mejor es que hoy me siento más gris, me siento sin tanto color, ¿no? Y entonces estas son experiencias que también están siendo sentidas, no solamente las observamos o las escuchamos, sino que también tienen una resonancia en lo que estoy sintiendo. Y obviamente el paciente también debe desarrollar las habilidades para hacer consciente estas sensaciones que se generan en la presencia o la ausencia de estas cualidades estéticas del contacto. Nos interesa mucho, obviamente, desde la parte terapéutica, porque esta es la parte que nos corresponde como terapeutas, cuando el contacto es sano, cuando están presentes estas cualidades estéticas, pues podríamos decirlo de manera llana, ahí no hay mucha terapia que hacer, ¿no? Un paciente que se mueve de estas cualidades estéticas del contacto, pues es un paciente sano, es un paciente que tiene desbloqueadas todas sus potencialidades y lo más seguro es que pues no esté con nosotros en terapia. La parte que terapéuticamente nos interesa más es poder estar abiertos a comprender que muchas veces, la mayor parte del tiempo, la ausencia de estas cualidades es una manifestación de una interrupción en el contacto, de una perturbación en la frontera de contacto. Es decir, son formas en las que el paciente está obstaculizando su propio desarrollo, su propia experiencia significativa del contacto con el otro. Una experiencia frecuente para todos los terapeutas donde podemos ver una interrupción en el contacto es cuando los pacientes nos hablan y en lugar de mirarnos a los ojos, miran hacia el piso. Nosotros podemos darnos cuenta de esto, podemos darnos cuenta cómo el paciente habla, pero en realidad no me habla a mí, habla hacia otro lado. Esta ausencia, ¿no? En la claridad y la fluidez del contacto, en la relación con el terapeuta, a través de esta función de contacto que es la mirada, para nosotros es una manifestación de una interrupción y es importante que la exploremos. La forma en que la exploramos no es solamente desde el análisis de qué puede estar pasando en este momento, si está ansioso o no. Eso no nos sirve, hacer un análisis cognitivo de lo que le ocurre al paciente o una interpretación, sino que eso que nos está surgiendo a nosotros, como posiblemente, no sé, se me antoja
que si yo estoy con mi paciente y en lugar de hablarme a mí, le habla al piso, lo que yo estoy sintiendo es una incomodidad en la boca del estómago. No me siento realmente conectado con el paciente. Y lo que hace realmente terapéutico que nosotros podamos observar esto en el paciente es que lo pongamos en la relación y pueda ser capaz yo, desde esta sensibilidad y desde esta comprensión que soy parte de la relación, de decirle al paciente, "Mm, yo en este momento, cuando miras al piso, me siento incómodo. Pareciera que no que no quieres mirarme. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede?". ¿Mm? Y entonces aquí el paciente está en la posibilidad de tomar esto, hacerlo consciente y decir, es que la verdad, yo también me siento incómodo, no quisiera estar aquí contigo. Esto que ocurre, que les estoy poniendo ahorita como ejemplo, es el diagnóstico estético en acción. Lo voy a detallar en un poquito más y lo voy a desglosar, pero fíjense cómo estos elementos, ¿no?, que son sentidos en el terapeuta, es importante que los pongamos afuera, en el campo, que los podamos expresar para que podamos explorar qué es lo que ocurre en esta frontera de contacto cuando yo me abro a la posibilidad de compartirle a mi paciente lo que siento y lo que pienso. ¿Sale? Entonces, el diagnóstico estético es un proceso en movimiento. Desde hace rato les hacía énfasis en la importancia de comprender que en Gestalt no podemos hacer un diagnóstico que sea fijo, no podemos encasillar al paciente a definirlo desde un criterio que sea psicopatológico o que sea basado en estándares. La terapia se conforma por múltiples situaciones de contacto que son únicos. No hay dos pacientes iguales, ni dos sesiones idénticas. Hay por ahí una metáfora que dice que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Esto habla mucho de la importancia de comprender cómo una experiencia no es igual. Aunque pudiera parecer que tiene características similares, la vivimos de forma diferente. Cuando yo me acuerdo en mi sesión de una experiencia dolorosa que viví en mi infancia, puedo sentir algo y la próxima vez que lo vuelva a hablar y que vuelva a llorar y que yo pareciera que estoy sintiendo algo similar, ya no soy la misma persona. La terapia Gestalt justo busca que nosotros podamos integrar estas situaciones que son efímeras, que suceden y que ya no vuelven a ocurrir, para que se integren y se asimilen como una experiencia que ayuda al crecimiento y la maduración de los pacientes. Entonces, es importante comprender que el diagnóstico estético, pues siempre de sesión a sesión, va a estar cambiando, va a ser distinto, aunque obviamente podemos nosotros identificar las pautas que se han quedado fijadas en el paciente desde las que se interrumpe. Bueno, el diagnóstico estético, entonces, para que pueda ocurrir, requiere la sensibilidad del terapeuta para situarse al interior de la relación. Ujú. No solamente para contactar con el paciente y abrirse a la posibilidad de mostrarse no solamente sus pensamientos, sino desde la vulnerabilidad que implica la novedad de decir, me estoy sintiendo así, con esto que a ti te está ocurriendo, me está pasando esto, se me está moviendo esto acá, estoy sintiendo en el estómago la presión o dolor, o estoy sintiendo un nudo en la garganta, o estoy llorando mientras te veo llorar. Es decir, debemos abrirnos a esta posibilidad de que el paciente también pueda mirarnos de forma sensitiva y a permitir ser contactados por el otro. Que lo que ocurre con el paciente también tenga un impacto en nuestra experiencia, ¿no? La mayor parte del tiempo, esto suele ser el mayor impedimento para que nosotros hagamos un diagnóstico estético, porque estamos distanciados. Creemos que cuando estamos con el paciente, si sentimos, nos vamos a desbordar y vamos a perder el control de la experiencia terapéutica. Sin embargo, esto que es un riesgo, ¿no? Que es un riesgo que la experiencia a veces nos desborde, disminuye cuando comprendemos que esto tiene una funcionalidad que puede ser puesta en servicio del paciente y que puede ayudar para que el paciente tenga una mayor comprensión de cómo él en su interacción con el medio impacta en los otros. ¿Mm? ¿Cuál es el impacto que él tiene en los otros cuando está enojado? ¿Cuál es el impacto que él tiene en los otros cuando está llorando? Y yo como
como un ejemplo o como un corte en la vida del paciente, puedo funcionar para que el paciente en nosotros, en la relación que establece con nosotros, pueda mirar cómo es este funcionamiento y el impacto que puede tener. A medida que nosotros nos adentramos más al trabajo personal, estamos abordando más nuestro propio proceso terapéutico, el riesgo de que estas emociones o estas experiencias se desborden, pues va siendo mínimo hasta que desaparece. ¿M? Las personas que suelen tener más miedo o que suelen mostrar más angustia por desbordarse en la sesión, pues suelen ser personas que se sienten un poquito como desprovistas de la capacidad de abrirse y conocer y reconocer sus límites como terapeutas, ¿no? Saber qué elegir y en qué momento elegir, qué compartir y qué no compartir. De ahí la importancia que en Gestalt siempre tiene que el paciente, perdón, el terapeuta no puede estar sin estar en un proceso terapéutico personal. Entonces, lo que ocurre con el paciente en cada situación de contacto ocurre como parte de la frontera de contacto. Tanto el paciente impacta en el terapeuta como el terapeuta impacta en el paciente. Entonces ahí está una correlación en donde la experiencia está siendo co-construida. Es una experiencia creativa que se construye entre los dos. ¿Mm? Está centrada en el aquí y el ahora de la experiencia y el objetivo del diagnóstico estético como un proceso en movimiento es promover el cómo de la experiencia del paciente. ¿M? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo está sintiendo lo que está ocurriendo? ¿Cómo se percibe a sí mismo? ¿Cómo percibe lo que ocurre fuera de sí mismo? Y esta experiencia que el paciente pueda responder a este cuestionamiento de cómo me estoy viviendo desde lo que ocurre, sirve como un apoyo para que el paciente integre el campo en un todo significativo que le brinde sentido, que realmente pueda integrar no solamente lo que ocurre dentro de sí, sino también lo que ocurre afuera. Ahorita me estoy sintiendo enojado porque me estás diciendo que no te pongo atención y que no te observo, que no te volteo a ver. Y entonces esto empieza a tener sentido cuando el terapeuta le muestra que esto es algo que hace con frecuencia. El paciente puede llegar entonces a la experiencia del darse cuenta diciendo, pues es que esto es algo que me pasa con muchas personas. A muchas personas no las veo y me doy cuenta que me siento enojado cuando me ignoran a mí y entonces eso va tomando un sentido, lo que ocurre fuera de sí mismo en su relación con los otros y lo que le ocurre al interior se va conformando como una estructura que le da la posibilidad de comprender su funcionamiento y el funcionamiento del campo. Entonces, el paciente, a través de este diagnóstico estético que está en movimiento, que ocurre mientras ocurre la relación terapéutica, aprende a ser más consciente de su estar en el presente. El diagnóstico estético, entonces, a manera de síntesis de esto que les estoy mencionando, no es una hoja de papel, no es un diagnóstico que diga, tú tienes esto es lo que te pasa, esto es lo que te ocurre. El diagnóstico estético es una experiencia de contacto. El diagnóstico estético tiene que ver con la forma en la que estamos promoviendo con el paciente un contacto realmente auténtico, la posibilidad de que el paciente se conozca mucho más, pero también que me pueda conocer a mí en este contacto genuino que estamos desarrollando. Obviamente, eso es un proceso. ¿M? Y va cambiando a medida que las sesiones van también siendo diferentes. Puede que lleguemos a un punto con el paciente donde en una sesión esté muy contento y nos hable de cosas que a lo mejor nunca se había abierto a contarnos y la sesión que sigue, a lo mejor nosotros le decimos algo que le hace enojar un montón y entonces ahora se muestra muy enojado y nos grita y puede ser capaz de expresar su ira en la relación, siempre sabiendo que eso es parte de la relación terapéutica. ¿M? La posibilidad de ser conscientes de todos estos elementos, eso es el diagnóstico estético. Un diagnóstico, como les decía y les he venido mencionando, que es un proceso en movimiento. Y nos interesa, como les decía también, que el paciente sobre todo sea consciente de sus interrupciones.
Entonces, el diagnóstico estético no es un análisis, no es una interpretación del carácter del paciente, sino que se experimenta como parte del proceso terapéutico. Es además un diagnóstico del campo. ¿Mm? El paciente debe saber que lo que a él le sucede es también efecto de la interacción profunda que está ocurriendo con el paciente y lo que está sucediendo aquí en la sesión. ¿Mm? Mucho de lo que hacemos como terapeutas gestalt es intentar que todo de lo que habla el paciente, aunque hable de cosas que suceden afuera con otras personas, sea experimentado aquí a través de diferentes experimentos y técnicas que nosotros ponemos en marcha para que en lugar de hablar de situaciones, las vivencie, las experiencie aquí como parte de la relación. Y ahí como terapeutas, pues nosotros somos un recurso y un apoyo para que el paciente en la relación con nosotros pueda vivirse de una manera diferente y sea consciente de la presencia o la ausencia de estos criterios estéticos del contacto. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el diagnóstico estético en acción? Hasta el momento he estado hablando de las características de este diagnóstico estético. He venido mencionando lo que es y lo que no es, los elementos que debemos tomar en cuenta, cómo se construye, cómo es un diagnóstico en movimiento, pero lo cierto es que sí podemos estar nosotros o podemos tomar como base algunos elementos para comprender el funcionamiento en la relación terapéutica, es decir, cómo lo hacemos, cómo construimos un proceso de diagnóstico estético. El primer paso, que este es importante en la sesión, es que el terapeuta y el paciente se muevan desde una sensibilidad estética que sí esté en el contacto. Nosotros como terapeutas, lo primero que hacemos desde el primer momento que el paciente entra al consultorio, a la oficina, a la habitación, bueno, aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? En Gestalt se utilizan los términos de paciente o cliente, sobre todo se usa cliente, pero yo por un poco como desde mi experiencia y mi costumbre, me refiero a paciente, pero bueno, también puede ser utilizado el término cliente sin mayor problema. Bueno, entonces aquí, desde el momento en que el paciente entra a nuestro consultorio, debemos preguntarnos si están presentes las cualidades estéticas del contacto. ¿Mm? ¿Cómo es su forma de andar? ¿Cómo es su postura, su respiración, su voz? ¿Hay energía en su movimiento? ¿Hay energía en su voz? ¿Cómo se está manifestando las funciones del contacto? ¿Realmente me mira? ¿Puede poner su energía en observar lo que hay alrededor? ¿Sus ojos están realmente abiertos y atentos a lo que ocurre? ¿Me escucha cuando le hablo? ¿Realmente pone atención y es capaz de escucharme y prestarme atención? En la experiencia del contacto, yo puedo verlo a lo mejor si se muestra temeroso de acercarse a mí o si en cambio me saluda con un abrazo. Bueno, ahorita nadie me saluda con un abrazo, pero esperemos que luego podamos ya valorar desde ahí. Ahorita tal vez a mí se me antoja que podemos valorar que esta distancia que el paciente está poniendo de nosotros es parte del campo y de las condiciones puestas en el campo con toda esta contingencia del COVID-19. Entonces, estamos todo el tiempo atentos a estas funciones de contacto y a la presencia o la ausencia de estas cualidades estéticas del contacto. Pero no solamente estamos atentos a la fenomenología y a lo que está ocurriendo con el paciente, sino recuerden también que la sensibilidad estética tiene que ver con lo que siento. ¿M? ¿Cómo estoy experienciando lo que ocurre con el paciente? Entonces, una pregunta importante que debemos estarnos haciendo todo el tiempo es, ¿qué me ocurre a mí en el contacto con el paciente? ¿Qué me ocurre con su forma de hablar? ¿Qué me ocurre con su forma de caminar? ¿Qué me ocurre con su postura? ¿Cómo me siento cuando levanta la voz? ¿Cómo me siento cuando no me está prestando atención? ¿Cómo me siento cuando en lugar de abordar un tema terapéutico que sea significativo, me habla del clima o me habla de cómo quedaron los equipos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera? Estos elementos deben estar presentes como punto de partida. Si no tenemos esta posibilidad de movernos desde una sensibilidad estética, el diagnóstico estético no va a poder darse. Entonces, esto es fundamental. Y en un ratito más hablaré de algunos elementos que se requieren para desarrollar
esta sensibilidad estética. Entonces, bueno, ahí esa parte es importante. Cuando yo ya tengo claro y estoy atento a todo esto, que esto es sencillo, de alguna manera, de identificar, porque ocurre en la fenomenología de la experiencia, ¿no? En lo que yo puedo observar y en lo que puedo sentir, ¿no? En lo obvio, en lo evidente, en lo que está ocurriendo aquí. Por eso yo les decía que buscamos un diagnóstico no solamente basado en evidencias, sino también basado en lo evidente, ¿no? En lo que está ocurriendo en este preciso momento y que yo puedo percibir. ¿Qué necesito para desarrollar esta sensibilidad estética? Pues apagar mi mente cognitiva analítica, apagar mis interpretaciones, ¿m? Dejar de vincular lo que yo sé acerca de los pacientes o de mis experiencias y centrarme solamente en lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, esa parte es como muy importante, apagar mi mente racional. Esto no quiere decir que no podamos estar atentos a nuestros pensamientos, pero el tipo de pensamientos que nosotros queremos en la relación con el paciente son pensamientos que sean integradores de la experiencia. Un poco en términos de qué está pasando en este momento, qué pasa con el paciente, qué estoy observando, qué relación tiene esto que pasa con el paciente con lo que me está pasando a mí, con lo que me está diciendo. Si me está diciendo que está triste porque su novia lo dejó y me lo dice con una sonrisa en la cara, ¿qué me dice esto de lo que está sucediendo? ¿No? ¿Qué representa para mí en términos de mi experiencia sensorial, de lo que me está pasando a mí? Y si realmente aparece como algo que tenga puestas estos criterios estéticos en el contacto. Si en este ejemplo que yo pongo, pues seguramente descubro o me descubro dándome cuenta que algo está ausente, algo falta, la falta de brillo, la falta de congruencia, de gracia de lo que está pasando con el paciente, eso que yo creo que falta y que lo percibo en mi cuerpo, si estoy realmente abierto al contacto con el paciente, es lo que me permite avanzar a este segundo punto, que es la elaboración y el planteamiento de una hipótesis. Cuando yo ya tengo elaborada, o más bien integrada, perdón, la información del campo, que incluye lo que sucede con el paciente, lo que sucede dentro de mí y lo que sucede en la frontera, en la relación, en el entre de la relación, puedo preguntarme, ¿hay congruencia desde lo que ocurre en la frontera de contacto? ¿Lo que nos está pasando como campo es congruente dadas las condiciones del campo, lo que estamos hablando, lo que se está experimentando, las emociones que se están manifestando? ¿Hay congruencia ahí? ¿Hay necesidades que se presentan como congruentes? Ujú. Ese es un punto importante. Ujú. Preguntarme si hay congruencia en lo que ocurre en la frontera de contacto. Y obviamente, identificar las interrupciones en el contacto. El paciente está deflectando, está siendo confluente, está retroflectando. ¿Qué está ocurriendo que el paciente no se abre a la experiencia de contactar? ¿Mm? Cuando yo tengo estos elementos, tanto la presencia, la ausencia de los criterios estéticos, lo que sucede en la frontera de contacto, entonces puedo elaborar una hipótesis. La hipótesis tiene una diferencia abismal con la interpretación. La interpretación está basada en lo que yo sé acerca o creo saber acerca del paciente. Y está basado en mi experiencia teórica y en mi experiencia con otros pacientes, ¿no? En mi formación, en mi entrenamiento. Desde la interpretación, un poquito lo que hago es decir, yo sé acerca de ti. La hipótesis se diferencia porque está basada en la necesidad de saber. Necesito saber de ti, necesito conocer de ti. Entonces la planteo como una posibilidad. ¿Mm? Me doy cuenta que cuando me hablas de tu novia y me dices que te terminó, me lo dices con una sonrisa en tu boca. Y eso a mí me hace sentir un poquito de confusión y siento en el pecho un poquito de opresión porque no sé qué pasa que te ríes cuando me hablas de esto. ¿Mm? Y entonces le puedo mostrar la hipótesis, ¿no? Y le puedo decir, me parece que estás utilizando la risa para evadir algo de lo que está ocurriendo, pero necesito
que me digas si lo que te digo a ti te hace algún sentido o no. Esto último, ponerlo como es tu decisión, esto es algo que tú debes revisar en ti, es lo que hace la diferencia con la interpretación. Yo no lo sé, necesito saberlo, necesito que tú me lo digas, necesito que seas tú quien me reporte si lo que yo te estoy mostrando, si lo que te estoy poniendo realmente es lo que está ocurriendo. Y el paciente está en toda la posibilidad de decir, no, pues es que en realidad mi ex ni me importaba, de hecho ya tengo otra. Y entonces digo, ok, entonces ahora sí me hace sentido a mí, ¿ah? Y eso me completa, puedo completar mi gestalt como terapeuta, ¿sale? Sin embargo, puede que el paciente en este mostrarle mi hipótesis y mostrarle desde dónde creo yo que se está interrumpiendo, pueda decir, no me había dado cuenta de eso, que me cuesta mucho trabajo aceptar que me duele, porque no me gusta depender de los otros. Ay, entonces ya estamos en la posibilidad de pasar al tercer paso, que es la experimentación. ¿Mm? Quiero aclarar que desde el primer punto, ahorita, estamos haciendo ya diagnóstico estético, ¿no? El diagnóstico estético, recordemos que es un diagnóstico en acción, no es un diagnóstico documental. ¿Me explico? Pues ahí es importante comprenderlo. El tercer punto es muy característico junto con todo lo demás de la Gestalt, es la experimentación, la aplicación de técnicas, de ejercicios, de movimiento, de experiencias creativas que le permitan al paciente ir más allá de su límite, de su interrupción. Entonces, mm, el objetivo de esta experimentación, entre muchos otros, es promover la creatividad y el contacto sano a través del experimento. ¿Mm? Yo le podría proponer entonces al paciente, cuando el paciente me dice es que me cuesta mucho trabajo reconocerlo, yo le podría pedir que juguemos a que ahora me va a volver a contar lo que pasó, pero se va a asumir desde una posición de sufrimiento, como decirle, a ver, lo vas a actuar, ¿no? Vas a actuarlo solamente. Ajá. No, pero es que no puedo, es una actuación, simplemente actúalo. Y entonces el paciente podrá actuar, "Ay, me siento triste porque, y entonces en esa experimentación, el paciente puede descubrir que sí hay algo suyo y apropiarse de él. Y es muy probable, si esto fuera un caso real, que el paciente empiece a sentir un nudo en la garganta y se le empiecen a poner los ojos llorosos y entonces yo puedo decirle, a ver, espérame un poquito, ¿qué pasa ahí? Y va a decir, nada, no, no me pasa nada. Y entonces yo le voy a decir, a ver, puedo notar cómo tu voz se quiebra, ¿m? Pasa saliva, veo tus ojos llorosos. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué sientes cuando haces esto? Eso le da la posibilidad al paciente de identificar lo que le está sucediendo como una figura más clara y definida, con la que podemos trabajar. Entonces, mucho de lo que hacemos en ese trabajo de experimentación es un ir y venir entre el apoyo al contacto sano, cuando aparece desde los criterios estéticos, ¿no? Como una figura que tiene brillo, que tiene fluidez, que aparece con fuerza y energía, y también movernos hacia la frustración de los intentos de evadir el contacto, detenerlo y decirle, esto te está pasando, estás evadiendo esto, estoy notando que aprietas los labios, que aprietas las mandíbulas, que te sueltas y no tienes firmeza en tu postura y tus músculos están flácidos y sin tonicidad. Entonces, todo esto mostrárselo al paciente en la experimentación para que él lo pueda recuperar y apropiarse y decir, sí, me doy cuenta de esto. Y en Gestalt existen una infinidad de formas de experimentar con el paciente esta posibilidad de ampliar sus límites de contacto. Hay un montón de formas, pero el objetivo último, pues es apoyar la aparición de una figura clara y definida con la cual trabajar. Cuando el paciente entonces, bueno, y que este punto, bueno, aquí, antes de pasar a esta cuarta parte, mencionar que el proceso no siempre se da de esta manera fluida. Es parte del proceso terapéutico de profundidad en Gestalt, saber que la mayor parte del tiempo podremos avanzar un poquito en el paso uno
y ya no podamos avanzar al paso 2 porque el paciente todavía no tiene habilitados esos recursos o el tema está siendo demasiado amenazante o la relación no está lista para que aparezca este tipo de trabajo. Entonces, a lo mejor nos quedamos un rato aquí en el trabajo de la construcción de una relación desde la sensibilidad estética. Puede que en otro momento sí pasemos ya a una hipótesis más elaborada y planteársela al paciente y que el paciente lo pueda comprender, identifique esto que yo le estoy planteando. Y algunas veces pues nos vamos a mover a una experimentación que solamente es realmente eficaz cuando el paciente tiene cubiertas estas dos partes, es decir, cuando el paciente ha identificado lo que ocurre en él, ha identificado la forma en la que hace contacto y sus interrupciones, porque de lo contrario, moverlo a un experimento donde todavía no ocurre esta sensibilidad estética, donde no ocurre todavía esta conciencia del campo, es un error. Las técnicas entonces se van a hacer de forma superficial y lo más probable es que no ocurra nada, que se viva como algo así catártico, ¿no? Que pues no tiene o no aporta al crecimiento y la maduración del paciente. Por eso es importante tomarnos el tiempo de que estos elementos vayan apareciendo, vayan tomando forma, se vayan consolidando para que podamos llegar a una experimentación que sí sea nutricia. Y eso no solamente se refiere en términos longitudinales, en términos del proceso de sesión a sesión, sino que en una misma sesión, muchas veces un tema, tenemos que ir de manera recursiva en este ir hacia un paso y regresar, ir hacia un paso y regresar, porque el paciente también tiene que ir ganando no solamente los recursos, la confianza y la seguridad de abordar este tema, sino que muchas veces no sabe cómo hacerlo. Y entonces es importante que nosotros vayamos buscando formas más ajustadas a las habilidades del campo. Esto es lo que se conoce en Gestalt como la graduación del experimento, ¿no? Como ir viendo que sí le acomoda, que a veces es necesario hacer cosas más sencillitas, a veces meter cosas mucho más complejas, pero todo depende de lo que está ocurriendo en el campo y de los recursos con los que el campo cuenta en términos del autoapoyo y el apoyo que el terapeuta puede dar. Cuando nosotros hemos avanzado en el diagnóstico estético de esta manera y hemos puesto en acción esta percepción y sensibilidad a lo que ocurre con el paciente y lo que ocurre con nosotros, podemos llegar entonces a la evaluación intrínseca. El paciente realiza la experimentación, realiza el experimento, realiza la técnica y entonces el paciente puede integrar la experiencia. Las preguntas que a nosotros nos favorecen o que al paciente favorece la integración de la experiencia van mucho en términos de que el paciente se pregunten cómo me siento en este momento. ¿Mm? Ahorita, después de lo que acabo de hacer, ¿no? Después de actuar que estoy sufriendo porque mi exnovia me dejó, ¿cómo me siento? ¿Mm? ¿Y qué de esto que acabo de hacer me hace sentido? ¿Qué sí me acomoda? ¿Mm? ¿Qué sí tomo en este momento como algo mío, como parte de mi experiencia en la relación de contacto que estoy estableciendo con el tema y con el terapeuta? Estas preguntas que promueven la asimilación de las experiencias son el objetivo de la terapia Gestalt, ¿no? Como el objetivo último. Porque cuando nosotros llegamos a esta evaluación intrínseca, que en el diagnóstico estético es la fundamental, no la del terapeuta. El terapeuta no es quien evalúa y le dice al paciente, ya, estás curado, ¿no? Ya pudiste expresar tu tristeza, ya la libraste, ya lo lograste. Es el paciente quien tiene que decir, de muchas formas lo dicen, pero que puede llegar a decir, esto es lo que me hacía falta para comprender lo que me está ocurriendo, ¿m? Para saber qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito y qué pasos requiero para satisfacer esta necesidad. Este cuarto paso inevitablemente lleva al cierre de la Gestalt y que este cierre de la Gestalt destruye la figura terapéutica, ¿sí? Se concluye con el tema que se ha abordado durante la sesión y culmina como una experiencia de satisfacción y completud. Esta satisfacción, quiero aclarar, no es una satisfacción que se viva siempre desde la alegría, el goce, ah, ya lo logré, pude resolver
mi situación inconclusa, pude cerrar mi ciclo. No, no siempre se vive desde la alegría, muchas veces se vive desde la pérdida, ¿no? Cerrar la Gestalt muchas veces implica decir, ya no hay nada que hacer y me siento satisfecho. ¿Sí? Me siento satisfecho de dejarla partir, de comprender que ya no hay nada entre nosotros. Eso también puede ser una experiencia de completud y de satisfacción que mueve al paciente a la indiferencia creativa, al vacío fértil, a decir, ¿ahora qué? ¿Qué viene ahora? Lo pone en una postura creativa ante la vida, en una posibilidad de tomar elecciones y rumbos distintos. Todo esto, todos estos 5 pasos que he venido describiendo, es el diagnóstico estético. A esto se refiere. La diferencia, como he venido puntualizando con el diagnóstico tradicional, el diagnóstico psicométrico sobre todo, es que acá no trabajamos para hacer un documento firmado con nuestra cédula que diga tiene esto, esto es lo que le pasa. Acá está puesto más bien en términos de la evaluación de lo que ocurre en la frontera de contacto con la finalidad de hacer, de poner en acción, de promover que el paciente actúe y vaya más allá de los límites de sus interrupciones. ¿Mm? ¿Cuáles son los retos para que nosotros podamos elaborar un diagnóstico estético? Porque no es tan sencillito, implica un poco cambiar el chip de lo que muchos de nosotros hemos aprendido en nuestras diferentes formaciones acerca de lo que significa hacer un diagnóstico. Lo principal mucho de lo importante que ocurre o que se requiere para el diagnóstico estético es el trabajo personal profundo y permanente del terapeuta. Si yo no soy capaz de abrirme a la sensibilidad de conocerme y reconocerme en mis capacidades y mis limitaciones, jamás voy a poder estar para el otro. Jamás voy a poder mirar al otro siendo tal como es. ¿Mm? Porque entonces todas las cosas que yo no he resuelto de mí, voy a querer que el paciente las resuelva y lo voy a querer apresurar y voy a querer que sea como yo quiero que sea, como yo creo que debe ser. Entonces, bueno, esa parte es fundamental, que es parte de todas las formaciones en psicoterapia gestal, los entrenamientos, pues llevan de la mano el trabajo del terapeuta. Va junto con pegado. No solo es la teoría, también es el desarrollo personal del terapeuta. Otro de los retos es ubicarnos al interior del campo de manera genuina. Estar realmente como personas, eh, eh, situarnos en la relación de manera que seamos y nos abramos a la vulnerabilidad de que el otro nos conozca. Y esto implica quitarnos mucho de estas concepciones e introyectos de que el terapeuta es el que sabe y debe estar en esa postura y en ese supuesto, en el supuesto saber, ¿no? Dice Lacan que somos el sujeto del supuesto saber. Entonces necesitamos pasarnos a comprender que somos personas con más habilidades técnicas para apoyar al paciente, con más trabajo personal, seguramente sí, pero personas al fin y al cabo. Es una relación de iguales en este campo. ¿Mm? No nos podemos separar del paciente, somos iguales en términos del lugar que ocupamos, sin embargo, sí nos podemos diferenciar desde estas características y roles que nos ubican en lugares distintos del campo. Obviamente, el manejo de la teoría y la técnica, porque sin el manejo de la teoría y la técnica, conocer las bases de la Gestalt y cómo funcionan las técnicas en términos de cómo plantear y elaborar un experimento o un ejercicio gestáltico, pues no podremos tampoco realizar un diagnóstico estético. Nos quedaremos en la parte de la experimentación sin el conocimiento de la utilidad y la forma en que debe ser aplicado el experimento. Entonces, uno de los retos, pues es este manejo profundo de la teoría y la técnica. Y uno de los retos también, otro de los retos más importantes que considero para nosotros en esta elaboración del diagnóstico estético es desprendernos de la necesidad de fijar o cristalizar la experiencia terapéutica, querer que todas las sesiones sean iguales y que el paciente responda al tratamiento que yo ya conozco que me ha funcionado con otros pacientes, que sí se vale. Si en algún momento tuve un paciente que es deflector y me llega otro paciente que es deflector y con aquel me funcionó un ejercicio, puedo intentar
desde la postura y desde la actitud de a ver qué sucede, ¿no? Desde la expectación, más que desde la expectativa de tiene que ocurrir esto. ¿Mm? Sin embargo, debemos desprendernos de esta necesidad de que todos los pacientes, solo porque son deflectores o porque son confluentes o son retroflectores, tienen que responder al mismo tipo de relación, al mismo tipo de experimentos. ¿Mm? Obviamente que eso es parte de la formación de cualquier terapeuta gestáltico, pues evitar la tendencia a la comparación y la interpretación. Esto está como muy intrínseco o muy internalizado en cualquier entrenamiento y formación en Gestalt. Separar la necesidad de un diagnóstico clínico tradicional que puede tener su lugar. Esto quiero ser como muy cuidadoso de esto. No intento decir que ya no deben hacer psicometría, sino comprender que tiene un espacio y un lugar diferente. Cuando hacemos terapia Gestalt, no hacemos psicometría, pero seguramente si ustedes trabajan para una institución, si por ejemplo les piden un diagnóstico o al paciente le piden un diagnóstico psicométrico para un empleo o están ustedes trabajando digamos, en la psicología pericial y se quieren dedicar a esa parte también, lo pueden hacer, ¿no? Pero tiene su lugar aparte, en un espacio diferente, ¿no? Y ahí ya depende de cada quien y si les gusta esa parte, pues es como en otro momento, pero no podemos mezclarlo con el paciente porque, como les decía desde el principio, es opuesto a la filosofía y a la teoría de la Gestalt, ¿no? O hacemos terapia Gestalt o hacemos psicometría. Ujú. Y una parte bien importante, que es un reto muy delicado, es el registro, la documentación de las sesiones. ¿M? No podemos tener sesiones de las cuales no tengamos un registro por escrito, porque esta anotación que yo hago al final me sirve también para darle un sentido mucho más integral a lo que acaba de ocurrir. Es parte del diagnóstico estético, que yo pueda vaciar en un formato que puedo elaborar de qué fue lo que sucedió, cómo funcionó el paciente en el contacto, qué me pasó a mí, qué experimento hicimos, qué noté, qué no noté, porque eso me amplía la posibilidad de conocer a mi paciente y conocerme a mí en esta relación que estamos generando en la terapia. Y obviamente la supervisión, que esto debe ser un punto que todos los terapeutas Gestalt debemos aprender a integrar a nuestra forma de trabajo, y es que no somos poseedores de la verdad absoluta, ¿no? Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Entonces, ir a supervisión y hablar de lo que me pasa con mi paciente, de lo que yo me noto en términos de cómo me bloqueo, qué se me dificulta con el trabajo que estoy realizando con él, es fundamental para que podamos realizar un diagnóstico estético que sí sea un diagnóstico centrado en la relación y que no afecten nuestros propios asuntos inconclusos, nuestras propias experiencias irresueltas.